Esta herramienta gráfico de control, primero lo que tenemos que entender es para qué se utiliza. Se utiliza básicamente para analizar si el proceso es estable en el tiempo. Eso es básicamente lo que vamos a analizar con los gráficos de control. O sea que ahora va a entrar en juego el tiempo. Vamos a hacer un análisis dinámico, podríamos decir, a lo largo del tiempo. La mayoría de las herramientas que vimos hasta ahora son como una foto de un momento. ¿Qué pasa en tal situación? ¿Qué pasa? Queremos ver algo de una población en un determinado momento. Entonces está definida esa población y tomamos una muestra o varias muestras y aplicamos cualquiera de las herramientas que venimos viendo hasta ahora, de inferencia estadística. Pero los gráficos de control ahora vamos a pensar algo dinámico en el tiempo y en realidad, bueno, vamos a ver que el análisis se centra en ver que la población sea la misma a lo largo del tiempo, básicamente. Y bueno, entonces acá aparece este cuadro, resume un poco un ciclo para analizar después lo que es también la capacidad del proceso. Que la capacidad del proceso viene después. Primero uno analiza si un proceso es estable en el tiempo. Si el proceso es estable, después me voy a fijar si es capaz de cumplir con especificaciones. Pero primero necesitamos analizar esta pregunta que está acá. ¿El proceso está bajo control? Básicamente bajo control va a ser estable en el tiempo el proceso. Y después vamos a ver de qué manera analizamos que sea estable en el tiempo. Si es estable en el tiempo, después puedo analizar la capacidad. La capacidad básicamente es algo bastante intuitivo, es decir, este proceso, ¿cómo funciona básicamente? ¿Estoy cumpliendo especificaciones? ¿Cuál es el desempeño del proceso? Eso es lo que nos preguntamos, es decir, el proceso es capaz. Lo que pasa es que si no es estable en el tiempo, no puedo analizar su desempeño de algo que es inestable. Por eso, primero, bueno, después, si el proceso no es capaz, habrá que hacer modificaciones. Entonces, después de hacer las modificaciones y comenzar un nuevo proceso, otra vez tengo que fijarme si está bajo control, por eso es como un ciclo. Pero si también es capaz el proceso y no le hago ninguna modificación, uno se encuentra con la situación generalmente que quiere evaluar que ese proceso siga estable. Es decir, si el proceso es capaz, no es que no lo miro más. Porque si estamos pensando en algo dinámico en el tiempo, bueno, tengo que ver que siga siendo capaz. O sea que también aparecen los gráficos de control, aunque acá diga sí, también es un ciclo que vuelvo acá, como para ver que el proceso siga estable siendo capaz. Bueno, entonces a partir de ahora sí nos centramos solamente en esta parte del proceso está bajo control y después la última parte del material 7 en la parte de capacidad. ¿Qué es un proceso bajo control? Yo lo dije recién rápido, esta pregunta. Es decir, ¿el proceso está bajo control? Y básicamente que sea estable en el tiempo. Bueno, vamos a definir bien qué es estable en el tiempo. Esto que a lo mejor se acuerdan de probabilidad estadística, decíamos, bueno, ¿por qué se produce la variabilidad? Lo que podemos decir de esto ahora es que la variabilidad va a estar siempre. Siempre va a haber una variabilidad. Cuando hablamos de estable en el tiempo, no hablamos de algo fijo en el tiempo, porque eso es muy difícil. Que yo vaya produciendo elementos y decir, bueno, conseguí que todos, vamos a suponer que yo quiero que, porque siempre estamos hablando de alguna característica, ¿no es cierto? Alguna variable. Yo quiero que la longitud de esta pieza sea 5 centímetros. Y yo no voy a lograr que sean todas las piezas exactamente de 5 centímetros, ni tampoco voy a lograr que sea estable en el tiempo en 5, clavado ahí ¿no es cierto? Siempre voy a tener variabilidad.
por más de que el proceso esté de la mejor manera, estandarizado, todo lo que uno quiera, siempre va a haber algo de variabilidad. Lo que vamos a analizar nosotros es que, o sea, lo que está explicado acá en este párrafo, es que la variabilidad que hay sea así, como en este gráfico. Que tenga siempre la misma distribución a lo largo del tiempo. O sea, hay variabilidad, pero el patrón, o sea, la distribución de esa variabilidad es siempre la misma. Entonces, este sería el caso en el que el gráfico, el proceso está bajo control. Por lo contrario, ¿qué será que está fuera de control? Que esa distribución va cambiando. Bueno, acá hay una distribución diferente a las otras, donde difiere en el promedio, que se corre, y en el desvío estándar, que es más chico. Entonces, cualquier cambio que haya en la distribución ya significa que el proceso no es estable. Bueno, esto un poco parecido a lo que venimos haciendo, donde decimos, bueno, si comparamos dos poblaciones, si hay alguna diferencia en el promedio, en el desvío estándar o en la fórmula de distribución, ya esas dos poblaciones son diferentes. Acá aplicamos la misma idea, pero en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si nuestra variable tiene una distribución normal, que en muchos casos pasa eso, que la variable tiene distribución normal, entonces podemos reducir el análisis a ver si el promedio es siempre el mismo de esa distribución normal y el desvío estándar es siempre el mismo. Eso, Profe, sí. una pregunta. ¿Acá el factor vendría a ser el tiempo? Podríamos decir que sí. O entra como un factor más. Sí, podríamos decir que si lo pensamos como un factor que influye sobre una variable de respuesta, sería el factor el tiempo. Pero vamos a ver que hay una cierta diferencia, porque no vamos a plantear una comparación como en los anteriores, que estábamos comparando. Entonces, si cuando hacemos la comparación vemos si hay diferencia o no, si hay diferencia significaba que el factor influye. Acá está bien lo que vos decís, porque el factor es el tiempo, pero no hacemos comparaciones, sino que hacemos como en cada momento un test de hipótesis, como si fuese un test de hipótesis del primer capítulo que veíamos de la materia, cuando vimos los primeros test de hipótesis, por ejemplo, para el promedio. Vamos a repetir en el tiempo test de hipótesis para el promedio. Entonces, no es que lo comparamos uno con otro, sino que planteamos, por ejemplo, si ese promedio, le ponemos un número cualquiera, 10, vale el promedio ahí en 10. Entonces, cada momento yo voy a ir mirando si el promedio es 10 o no. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, porque yo ya sé que este proceso, vamos a suponer que viene centrado en 10, el promedio, entonces me voy a fijar si cambia de ese valor o no. Si en algún caso veo que el promedio, entonces voy a plantear un test de hipótesis, si rechazo que es 10 en algún momento, significa que ahí me está diciendo que el promedio cambió. Lo mismo con el desvío estándar se va a hacer. Entonces, si hay algún cambio en alguno de los dos parámetros, porque básicamente vamos a trabajar con siempre situaciones donde la distribución es normal en gráficos de control. Así que vamos a analizar entonces si el promedio cambia o no, o si el desvío cambia o no. Bueno, un poco ahí ya le estoy adelantando entonces de qué se trata el gráfico de control. Son test de hipótesis que vamos a hacer. Acá el título que dice, ¿cómo se evalúa si un proceso se encuentra bajo control? Podríamos decir a través de muestras, le podríamos agregar, porque lo primero para decir es que estamos trabajando con muestras. O sea, el gráfico de control es una herramienta de inferencia estadística. Son test de hipótesis. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a ir tomando muestras a lo largo del tiempo. Después otra cuestión va a ser cada cuánto tomamos las muestras. Bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo después. Pero en principio decimos, bueno, tomamos muestra
a lo largo del tiempo. Será una por día, será una por hora, bueno, eso depende de cada situación. Cada vez que tomo una muestra, hago el test de hipótesis. Bueno, acá dice los conceptos básicos. Yo voy a cambiar un poco el orden de cómo está acá en el apunte. Un poco, bueno, cómo se construye un gráfico de control, pero vamos a lo que estaba diciendo recién, que el gráfico de control es un test de hipótesis, como se menciona acá, que aparecen unas hipótesis. Entonces, vamos a empezar con la primera situación, la más sencilla, para empezar. Bueno, acá dice parámetros son conocidos. Y ahora voy a explicar, digamos, qué significa parámetro conocido, porque acá puede sonar contradictorio. Si estamos haciendo inferencia estadística para conocer parámetros, es lo que venimos haciendo en la materia, ¿cómo van a ser conocidos? En realidad esto tiene que ver, como es algo dinámico, como yo explicaba recién, es el valor que viene anteriormente cuando uno dice conocidos. Tengo un conocidos entre comillas, porque es el valor del cual el proceso viene estable. O sea, sería el caso en el gráfico que yo decía, sí es capaz, vamos a suponer, porque sería malo que el proceso venga estable y que no sea capaz. No tendría sentido eso, vamos a suponer que sí es capaz. Y entonces, monitorear para mantener solo causas comunes, bueno, esto era, es decir, si el proceso es estable y es capaz, o sea, yo ya lo conozco cómo viene ese proceso. Entonces yo digo, el promedio de este proceso es 10, es el valor correcto. Vamos a suponer que yo quería que el promedio sea 10. Entonces, eso significa parámetros conocidos. Viene en ese promedio. Y yo me voy a fijar en los momentos siguientes, cada muestra que saque, me voy a fijar si sigue manteniendo ese valor. Eso es lo que significa entonces parámetros conocidos. Como verán, si vamos a la situación real, es como que serían algo que ya viene funcionando, que ya es un proceso capaz. Bueno, sí. Después vamos a ver cómo hacer gráficos de control cuando arranco de cero, que no sé cuánto es el promedio de ese proceso, no sé si es estable, si es capaz, no sé nada, arranca de cero, pero primero arrancamos con esta situación que sería más fácil, digamos, de trabajarla, más fácil de entender, que es cuando ya el proceso viene estable y yo solamente me tengo que fijar si sigue en ese mismo valor en los momentos siguientes. Entonces, lo que vamos a plantear es que, a ver, estaba buscando acá, la decisión estándar permanece constante y solo existe la posibilidad de que varíe. Bueno, y acá también para simplificarlo, el primer caso, suponemos que en la primera situación, para arrancar, que la desviación estándar es constante. Y aparte la distribución es normal, como dice acá, que es normal. Entonces solamente vamos a ver si el promedio sigue estable en el valor que venía estando. Entonces los gráficos de control se reducen a una prueba de hipótesis con sigma conocido. Lo primero que vimos de test de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula es que mu es mu cero, o sea, mu cero es el valor ese conocido, que ya el proceso viene en ese valor, y en palabras significa bajo control. Porque como ya sabemos que la distribución es normal y que el desvío es constante en el tiempo, entonces solamente resta ver que mu sea constante para decir que el proceso está bajo control. Por eso es como equivalente decir esas dos cosas. Y que el proceso esté fuera de control es que mu cambió. Dejó de valer ese número mu cero. Bueno, entonces, después
es lo ya conocido. Se pueden plantear los valores críticos, que son estos dos, y sabemos que si el punto, o sea, si el promedio muestral cae fuera, porque esto es un test bilateral, en gráficos de control siempre es bilateral, para el promedio, ¿sí? Eh, porque en este contexto, si queremos ver que el proceso sea estable en el tiempo, obviamente que puede tanto eh, cambiar para mayor, para menor, porque esto se va a seguir aplicando en el tiempo, uno no sabe si va a ser siempre mayor, siempre menor, entonces bueno, distinto, siempre bilateral. Así que tenemos los dos valores críticos y si la media muestral cae por fuera de esos valores críticos, o sea, mayor al superior o menor al inferior, sabemos que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ahora sí vuelvo para atrás. Una vez que ya sabemos eso, que estamos haciendo ese test de hipótesis, podemos decir que estas cuestiones que tienen gráfico de control. Lo que pasa es que esta herramienta, como en general, también se puede llegar a enseñar en un contexto fuera de la estadística, como decir, a alguien que a lo mejor no sabe estadística, entonces le dicen, básicamente decir, vos tenés que marcar estos dos límites y si el valor del promedio te da fuera, significa que el proceso está inestable. Tenés que avisar, digamos, una cosa así. Entonces, por eso se puede, en muchos casos, eh, aparece como algo así mecánico, pero nosotros ya habiendo visto un test de hipótesis, ya lo podemos ver de otra manera esto. O sea, la línea central, esta que habla acá, es el mu0, el valor que uno plantea en la hipótesis nula. Y los límites inferior y superior son los valores críticos del test de hipótesis. Entonces el gráfico de control es un gráfico porque uno marca esa línea central, marca los límites superior e inferior, y después, cada vez que tomo la muestra, se suele hacer un punto. Bueno, acá que no están, esto está marcado como una línea continua, pero es decir, cada punto ahí uno marcaría, es cada vez que tomo la muestra, calculo lo estadístico, que sabemos que es la media muestral en este caso, es decir, que todos estos puntos que están acá son la media muestral. O sea, no confundir esto con un gráfico de serie de tiempo, porque en el gráfico de serie de tiempo simplemente marcábamos la variable a lo largo del tiempo. Acá es la media muestral, es el estadístico lo que estoy graficando. Estos son los valores críticos que siempre se calculan en la distribución del estadístico, el límite, o sea, de la media muestral. Bien, o sea que esto sería como la región de aceptación, o la que está arriba y abajo, la región de rechazo, y la del medio, la región de no rechazo. Y acá tendría entonces cada momento que tomo una muestra, estaría realizando ese test de hipótesis. Entonces, bueno, la forma mecánica sería, se marcan estas dos líneas, la línea central, o sea, la línea superior e inferior, voy marcando los puntos, cuando me sale uno por fuera, ahí es una alarma. Entonces, esa terminología que veníamos usando de alarma que suena o detectar un corrimiento, bueno, tiene que ver más que nada con gráficos de control, porque si cae el punto ahí afuera es como una alarma así, que suena. Y, y cuando hablamos de detectar cambios, es justamente esto, es decir, yo quiero ver con el gráfico de control si se produce un cambio o no, entonces de repente puede pasar que el proceso sea inestable, cambie en un momento, y hay que ver si yo lo detecto, porque yo puedo tomar una muestra y el promedio me cae acá adentro y resulta pero que el proceso había cambiado. Pero bueno, estoy tomando muestras chicas, a lo mejor que a veces en gráfico de control se trabaja con muestras chicas, vamos a poner una muestra bien chiquita de 3 datos, y justo esos 3 datos no me están haciendo sonar la alarma. Entonces eso significa que no detecto un cambio. O sea que ya me estoy metiendo después en lo que viene
ahora que sigue, que es que, como son test de hipótesis, acá aparecen el alfa y el beta. Y básicamente el alfa, ¿qué sería el alfa? A ver si alguien se da cuenta, ¿qué sería la alarma? La falsa alarma, la alarma que no sonó. O sea, alfa se refiere a una probabilidad, ¿no es cierto? ¿Probabilidad de qué? De no rechazar H0 como H0 es falsa. ¿Esa qué era? ¿Alfa o beta? Beta. Beta. Esa era beta. Bien. Alfa era rechazar H0 cuando es cierta. ¿Qué sería haber llevado acá? O sea, básicamente el punto, o sea, el promedio muestral me puede caer adentro o afuera, ¿no es cierto? De los límites. Y el proceso puede ser que esté bajo control o que no. Entonces, ¿cómo diríamos un error de tipo 1? Sería una falsa alarma, profe. Una Digo falsa alarma, claro. Digo que el proceso está bajo control no, perdón, digo que no está bajo control cuando en realidad estaba. Claro. O sea, si me cae un punto acá afuera, mientras el proceso estaba bajo control, es una falsa alarma. ¿No es cierto? O sea, uno tiene que suponer que el proceso seguía bajo control, o mejor dicho, sería suponiendo eso, que el proceso sigue bajo control y me cae un punto afuera, eso es una falsa alarma. Ahora, al revés, sería que el proceso cambió y el punto me sigue cayendo dentro de los límites. O sea, cuando tomo la muestra, como decía, esos datos me dan un promedio que cae dentro de los límites y bueno, y ese entonces sería un error de tipo 2. Bueno, lógicamente están las posibilidades de no cometer un error, digamos, de que vamos a suponer que me cae un punto afuera cuando realmente el proceso había cambiado, entonces es una alarma que suena, o al revés, me cae el punto adentro y realmente el punto no, perdón, realmente el proceso seguía estable y bueno, entonces ahí no hay ningún tipo de error. Bueno, nosotros generalmente en los test de hipótesis le ponemos a alfa un valor bajo, ¿no es cierto? O sea, se eligen estos valores críticos de manera tal que alfa sea bajo, o sea, 1 le da un valor alfa. Bueno, o sea, también se podría de otra manera plantear, pero la forma de trabajar en los gráficos de control es esa. Se plantea un alfa, se calculan los límites de control correspondientes, entonces lo que uno siempre controla es que el alfa ese sea chico. Ahora el beta, bueno, el beta puede llegar a ser grande, o sea, ¿de qué depende que el beta, o de qué manera puedo hacer que el beta sea más chico una vez que fije el alfa? Aumentando el tamaño de muestra. Claro, si yo fijé el alfa y bueno, después con el tamaño de muestra tendré que ver si tengo un beta muy grande, tendré que tomar una muestra más grande o muestras, por acá estamos hablando de muchas muestras, ¿no es cierto? Muestras más grandes, cada una de ellas, para que el beta sea más chico. Bueno, acá hay ejemplos de gráfico de control, donde también cuando se hacen los gráficos de control, no solamente uno mira si el punto cae fuera de los límites. Esperen que me fijo una cosa acá. Sí, acá está un poco desarrollado esto. Dice, ¿en qué caso se concluye que el proceso se encuentra fuera de control? Bueno, lógicamente si el punto está fuera de los límites, pero también puede haber otras situaciones. Bueno, esas otras situaciones es algo que se agrega al test de hipótesis que nosotros sabemos. O sea, aparte de mirar si el punto cae fuera de los límites cada vez que tomo la muestra, también puedo ir mirando algo más en conjunto. Por ejemplo, si yo voy viendo
que a lo mejor no me cae un punto fuera de los límites, pero tengo una cosa así como acá que va bajando. Bueno, ahí me está diciendo que algo raro está pasando en ese proceso. Bueno, medio difícil que pase esto, ¿no? Pero si yo veo ahí, por más de que no tenga ningún punto fuera de los límites, algo está pasando. Bueno, pero esas otras cosas, porque para esto, digamos, para hacer un gráfico de control, obviamente está el Minitab, porque imagínense que uno está haciendo, en otras épocas se hacían a mano, pero es algo muy trabajoso, ¿no es cierto?, el gráfico de control. Entonces el Minitab ya tiene incorporado analizar todo ese tipo de cosas. Es decir, cuando uno hace un gráfico de control con Minitab, o obviamente cualquier otro software de estadística, no solamente me va a marcar los puntos fuera de los límites, sino que me va a indicar si hay este tipo de rachas que se van mencionando acá, 8 o más puntos consecutivos de un mismo lado de la línea central, bueno, distintas cosas no aleatorias, 15 puntos consecutivos, a menos de una desviación estándar. O sea, como que hay cambios, por ejemplo, acá hay un cambio, es decir, hay una variabilidad, después se va todo arriba de la línea central, o sea, con poca variabilidad, pero más arriba. Bueno, lo que pasa es que acá estos límites hay que ver cómo fueron calculados, entonces no me están detectando nada. O sea, no hay ningún punto fuera de los límites. Lo que pasa es que a lo mejor yo venía con una variabilidad grande, por eso están estos límites así tan amplios. Y de repente acá hay una variabilidad muy chica, entonces con estos límites así tan amplios nunca voy a detectar un cambio con esta variabilidad tan chica, o sea, el promedio puede subir, bajar y uno no se da cuenta. Entonces, ese tipo, cuando uno ve algo así, es como una alarma también. En todo caso, habrá que ver qué pasó, bueno, o sea, después nos vamos metiendo más en detalle, pero, por ejemplo, acá, si uno tuviese un proceso que arranca acá, en el punto 15, y solamente obtendría los límites de control para esta situación, estarían por acá mucho más cerca. O sea, estos límites de acá arriba y acá abajo no tienen nada que ver con lo que está pasando acá, digamos. Bueno, pero eso, la idea es que cualquier cosa extraña que uno vea en un gráfico, no es que ustedes van a tener que estar mirando sin detalle gráficos, sino que saber que pueden existir esas cosas y que el Minitab o el software que usemos las va a detectar. Bien. Bueno, entonces, repaso así rápidamente que los valores críticos siempre son de la forma el mu0 más menos un z alfa sobre 2, donde, o sea, por la desviación estándar del estadístico, que es sigma 0 sobre raíz de n, y el z alfa sobre 2, dependiendo del valor de alfa que uno tome, eh, se obtiene ese valor de tabla. Bueno, otra aclaración también de los gráficos de control es que se suele usar ya por costumbre, porque esta es una herramienta muy antigua, los gráficos de control. Entonces, antes, o sea, arrancaron en 1920, o sea, ya están cumpliendo un siglo, así que bueno. Entonces, antes se hacía todo con números redondos, digamos, para que sea todo más rápido de calcular. Entonces, dijeron, o Shewhart, que fue el que empezó con esta herramienta, dijo, vamos a ponerle z igual a 3. O sea, le dio el valor 3 y dijo, bueno, todos los gráficos de control, el z vale 3. Entonces les pregunto a ustedes, ¿con qué alfa estamos trabajando? Si z sería un más menos 3 ahí. Que se puede pensar en la regla empírica, por ejemplo. O sea, cuando z vale, de la tabla tengo z más menos 3. ¿A qué probabilidad nos estamos refiriendo?
¿El 99? 99,73. Para ser más exacto. Pero alfa, ¿cuánto valdría entonces? 0,027. 0,0027. O sea, 1 menos 0,9973. Bien. O sea, este Z, o mejor dicho, cuando alfa vale 0,0027, si vamos a la tabla, nos va a dar 3 y menos 3. Los dos valores. Z más menos 3. Bueno. Ese es el valor más común. A esos gráficos de control se los llama 3 sigma, cuando el ZS vale 3. El nombre que se les da. Acá un poco está explicada esta situación, o sea, esta es la distribución de X raya, podría ser. Y bueno, ahí están los valores críticos, pero llevado a, o sea, estandarizada la distribución, llevado a Z, bueno, estos van a ser, o sea, B pasa a ser 0, A pasa a ser menos 3 y C pasa a ser 3. Lo que pasa es que después el gráfico de control, este vendría a ser el mu0, este vendría a ser mu0 menos 3 por sigma sobre raíz de n, y este pasa a ser mu0 más 3 sigma sobre raíz de n. Ahí está. Límite superior de control, línea central, límite inferior de control. Profe, ¿puede repetir cómo se llaman? Los valores críticos. Lo que pasa es que yo no, No, el esto, nombre del gráfico. 3 sigma, que está acá, no, ahora no sé, acá está. Bueno, ahí, acá dice, gráficos de control 3 sigma o de amplitud 3 sigma. Y aclarando que en el cálculo del valor crítico es 3 por la desviación estándar del estadístico. Porque acuérdense que el valor crítico de un test de hipótesis es en base al estadístico. Entonces es sigma sobre raíz de n. No olvidarse después, esta es una forma de llamarlo así, pero este sigma es la desviación estándar del estadístico. En todo caso será sigma sobre raíz de n si estamos hablando de la media muestral. Acá falta un 0. 0,0027. Entonces el valor de z es 3. Bueno, acá mencionan los errores de tipo 1 que ya lo estuvimos hablando. Un ejemplo, una situación. Dice, una vez al día se escogen al azar 3 especímenes de aceite para motor del proceso de producción y se analiza cada uno para determinar su viscosidad. O sea, 3 elementos se miden. 3 datos tenemos de viscosidad. Una vez al día. La amplia experiencia con este proceso indica que cuando el mismo está bajo control, la viscosidad sigue una ley normal con parámetros. Es decir, viene el proceso estable con un promedio de 10,5 y un desvío de 0,18. Y nos ponemos en la situación, esta primera situación, de que podría llegar a cambiar el promedio. O sea, suponemos que el desvío sí queda estable en 0,18. Entonces planteamos un test de hipótesis para el promedio. Tenemos la variable, acá, viscosidad, el parámetro de interés es mu, porque suponemos que el desvío es estable, la distribución es normal. Entonces planteamos cada test de hipótesis, o sea, cada vez que se saca la muestra, si mu es 10,5 o si es distinto. El estadístico es la media muestra, que tiene una distribución bajo H0, 10,5, 0,17, 0 raíz de 3, y los valores críticos entonces son 10,5 más menos 3, porque estamos trabajando con ese alfa de 0,0027, o sea, gráficos 3 sigma. Entonces ahí aparece el 3 por sigma sobre raíz de n, y uno obtiene entonces los dos valores críticos, que son los límites de control.
10,188, 10,812. En este caso, como es el caso de parámetros conocidos, nosotros podemos calcular estos límites y después vamos tomando las muestras, por ejemplo. En algún momento se calcularon, o sea, estos límites se calculan y a partir de ahí uno podría tomar una muestra, o sea, va tomando las muestras y cada vez que toma la muestra realiza el test de hipótesis. Básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, uno marca el punto entre los límites, bueno. Entonces, acá están todos los valores observados y está el promedio. Entonces, por ejemplo, agarro el primer día, 10,31. Está entre los límites, así que ahí no hay ninguna alarma. Bueno, y así sucesivamente. Todo eso lo vemos en el gráfico acá. Mu0, 10,5, los dos límites de control. Y todos los promedios observados están acá. O sea que se puede decir que el proceso en estos 25 días está bajo control. Es estable. Por lo menos eso es lo que nos mostraron las muestras que sacamos nosotros. O sea, siempre, nunca vamos a perder de vista que estamos trabajando con muestras y que estamos haciendo inferencia. Entonces, sí, podría haber sido que en algún momento cambió y no lo detectamos. ¿Bien? O sea, en esta situación, si estaríamos cometiendo un error, sería de tipo 2. ¿Bien? Porque en ningún momento rechazamos H0. Bueno. Punto 3.3. Construcción de gráficos de control cuando los parámetros son desconocidos. Bueno, ahora lo que cambia, digamos, en esta situación es que ese promedio que yo sabía que venía en 10,5, no lo sé más. Entonces, bueno, un poco diferente, porque ahora, por ejemplo, no puedo hacer de entrada los límites de control, como yo les decía, bueno, calculo los límites y después puedo ir sacando de a una muestra, por ejemplo. Acá necesito tener mínimo, haber sacado 25 o 30 muestras para recién empezar a calcular los límites de control, porque no tengo información de ese proceso. Entonces, primero necesito esa diferencia, ya aparece acá cuando los parámetros son conocidos, o sea, necesito tener una cantidad de muestras al principio para tener información de ese proceso. Y entonces se toma todas esas 25 o 30 muestras y se hace un gráfico de control. Entonces la pregunta sería, ¿qué valor pongo acá? Porque no, bueno, y entonces, o sea, no tengo el valor que venía el proceso conocido ya. Entonces ese valor es el promedio de todos los promedios muestrales. O sea, se hace con las mismas muestras, el valor mu0, y acá, bueno, es como algo, si se quiere, raro, en el sentido de que cómo hago un test de hipótesis en donde el mismo mu0 lo saqué a partir de mis muestras. Bueno, sí, eso es, digamos, como lo distinto que tiene el gráfico de control. Lo que pasa es que no queda otra, o sea, ¿qué le pongo de mu0? Cualquier valor no tiene sentido. Si yo empiezo a ver un proceso de cero y quiero ver si es estable, como que como mu0 tengo que poner el posible valor estable. Si yo no sé si es estable o no, bueno, no puedo tirar un valor cualquiera en mu0. Entonces, con las propias muestras calculo el promedio, esa que es la X con dos rayitas, porque es el promedio de todos los promedios muestrales, por eso tiene las dos rayas, y ese es el mu0.
¿Bien? Después, bueno, acá estaríamos en una situación que el sigma lo conocemos, así que no tenemos un problema con el sigma. Después nos vamos a fijar qué pasa cuando lo más común, que es no conocer tampoco el sigma. Pero, a ver, bueno, acá está el ejemplo, donde aclara que sigma se conoce, dice, bueno, una compañía embotelladora desean estudiar el comportamiento del volumen de las botellas y proponen construir un gráfico para el volumen promedio. Entonces, bueno, con su grupo diario o sea, también acá una muestra por día de 4 botellas. La variable es el volumen. Dice, por experiencia, si conoce la desviación estándar de 18 y que está distribuida normalmente. O sea que sigue siendo nuestro parámetro de interés el promedio, el que vamos a controlar. O sea que la única diferencia con lo anterior que vimos, el otro ejemplo, es que no tengo el mu0 y que lo calculo a partir de las primeras 25 o 30 muestras. Entonces, bueno, ahí está. Por eso acá ahora dice X doble raya. Después la forma de calcular esto es lo mismo, porque va a ser este valor más menos 3 por sigma sobre raíz de n, que el sigma se conoce, así que se sacan los dos límites. Y bueno, y después se grafican los promedios, los 25, 30, bueno, 30 en este caso promedios, y acá es todo junto, van, digamos, no es que, o sea, el gráfico lo hago después de haber tomado todas las 30 muestras y los grafico todos juntos, y encuentro que hay uno afuera. Entonces acá viene una cuestión que es, bueno, ¿cómo se procede? Algo más de procedimiento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como este proceso arranca de cero, y todo esto yo lo analicé en conjunto, las 30 muestras, las grafiqué todas juntas, bueno, uno puede acá decir, bueno, vamos a ver qué pasó en día 3. Si pasó algo que pude darme cuenta que era, y es algo que está solucionado, o sea, vamos a suponer ese día, no sé, una máquina falló, lo que fuese, y yo ya sé que esa máquina falló ese día nada más, entonces lo saco a este punto, porque yo ya sé que la causa que lo produjo ya está eliminada, solucionada. Y vuelvo a recalcular los límites. Menciono algo del principio, que no dije nada, o sea, bueno, una forma de llamarle, cuando hay algo así, cuando yo dije la causa que produjo, eso se llama causa asignable. Y después la variabilidad natural que hay, esa que veíamos que decíamos, bueno, hay variación, pero la distribución es siempre la misma, bueno, eso se le llama variabilidad natural o causas naturales de variación. Ahora, cuando hay algo que me mueve la distribución, que me hace cambiar el promedio, así, bueno, eso se llama causa asignable, se le dice. Una forma de llamarlo. Pero bueno, Profe, sí. cuando eliminamos ese que había dado mal, ¿tenemos que volver a tomar otro elemento para volver a tener los 30 datos o No, con el resto, nos quedamos con los 29? claro, si nos quedamos con los 29 restantes y se recalculan los límites. No sé si acá se volvieron a calcular, se hizo todo ese procedimiento. Claro, sí, que ahora el promedio me da un poquitito diferente a como me había dado antes. Y entonces está recalculado y de vuelta al gráfico y ahora sí, no hay. Entonces, bueno, ahora sí se puede seguir para adelante ya con estos límites, así como están. Pero, bueno, tampoco no nos detengamos ahora porque también podríamos pensar en otras cosas. ¿Qué pasa si tengo varios puntos o muchos puntos fuera de los límites? Cosas. Pero bueno, en principio ahora vamos a comprender estas cuestiones de que estamos haciendo un test de hipótesis cada vez que sacamos la muestra,
tenemos posibilidad de error de tipo 1, de tipo 2. Y a partir de esos errores de tipo 1 y tipo 2, vamos a ver que se define ahora la longitud de corrida promedio. Antes menciono esta denominación, que en cierta forma es importante, porque esto tiene que ver con en qué contexto aplico el gráfico de control. O sea, la forma de proceder, bueno, hay ciertas diferencias, cuando decíamos parámetros conocidos, parámetros desconocidos. Pero más que eso de cómo se procede, lo más importante es entender, por ejemplo, cuándo estoy en una situación y cuándo en la otra. Bueno, un poco yo ya, es lo que venía hablando, es decir, pero que se llama fase 1 y fase 2. ¿Cuándo es fase 1? Cuando arranca de cero el proceso, básicamente, no conozco nada, como esta segunda situación que vimos acá. Y fase 2 se le llama cuando ya el proceso viene estable, entonces eso, cuando uno decía parámetros conocidos, a eso se refiere con fase 2. Bueno, lógicamente, o sea, claro, esta va primero, por eso fase 1, porque primero me encuentro con un proceso que no sé nada, desconozco, como esta segunda situación sería fase 1 y la que habíamos visto primero era la de fase 2. Bueno, vamos a pasar acá entonces a longitud de corrida promedio, porque esto sale directamente de alfa y beta. Es algo nuevo, en lo que aparece ahora en los gráficos de control, esta definición, la LCP, abreviándolo. Bueno, tiene que ver con alfa y beta, como decía. Y básicamente es como en los gráficos de control entra en juego esta cuestión del tiempo. Entonces, se definen estos nuevos indicadores que, por ejemplo, tienen que ver con la falsa alarma. ¿Cada cuánto aparece una falsa alarma? Es decir, nosotros ya sabemos lo que es una falsa alarma, que tiene que ver con alfa. Es decir, la probabilidad de que haya una falsa alarma es alfa. Bueno, la longitud de corrida promedio en cierta forma va a medir cada cuánto me va a aparecer una falsa alarma en promedio. Pero también me va a medir cada cuánto, o sería cuánto voy a demorar en detectar un corrimiento, que tiene que ver con beta, detectar un corrimiento. Entonces, bueno, para definir, básicamente primero, bueno, definimos una variable que es número de puntos que se marcan. Bueno, yo acá utilizaría una terminología más de nuestra materia, diría cantidad de muestras que se toman hasta que cae un punto fuera de los límites. ¿Bien? Por eso tiene que ver con cuántas muestras pasan hasta... Pero fíjense que acá me dice que cae un punto fuera de los límites, no me dice que sea una falsa alarma o una alarma que suena correctamente. Entonces la longitud de corrida promedio no es otra cosa que el promedio de esta variable, la esperanza de I. Acá está definida. Esperanza de I es la LCP. Bueno, entonces para eso hay que decir, bueno, ¿cómo se obtiene la esperanza de I? Bueno, acá uno recurre a probabilidad estadística y yo ya sé que no se van a acordar de la distribución geométrica, pero bueno, era la distribución
cuando tenía que ver con Bernoulli también, es decir, algo que ocurre o no ocurre, o sea, ¿no es cierto? Cuando clasifico en dos, y la variable era cantidad de veces hasta que ocurre el éxito, esa es una distribución geométrica. Entonces, bueno, esta variable, como está definida de esta manera, cantidad de muestras hasta que cae un punto fuera de los límites, tiene una distribución geométrica de parámetro pi, y la esperanza es 1 sobre pi. Bueno, por ejemplo, a lo mejor se van a acordar de si yo digo, y si tengo una probabilidad de, de un décimo de que pase el suceso, ¿cada cuántas veces va a pasar ese suceso? Cada 10 veces. Entonces uno hace la inversa, 1 sobre 0,1 en ese caso, me da 10. Bueno, ese es el promedio. O sea, es el promedio de la variable i. Después puede ser que a lo mejor lo hago 3 veces y ocurre, después lo hago 20 veces hasta que ocurre, pero en promedio, si pi vale 0,1, va a ser en promedio cada 10 veces. Bueno, más allá de que algunos se acordará algo de esto, otro no, pero esa es la idea, digamos, esa es la forma de cálculo. Tengo pi, entonces hago 1 sobre pi, calculo la esperanza de i. Pero el tema es entonces, ¿quién es pi acá en el contexto que estamos hablando? Bueno, pi va a ser, pueden ser dos cosas. Y todo depende de si el proceso está bajo control o no, porque acá, como yo les decía, me dice que hay un punto fuera de los límites, pero no me dice si el proceso está bajo control o no. Entonces voy a tener dos longitudes de corrida promedio. Una, si supongo que el proceso está bajo control, y otra, si supongo que el proceso está fuera de control. Porque si el proceso está bajo control, esto es una falsa alarma. Pero si el proceso está fuera de control, esto es una alarma que sonó bien. Entonces tengo que suponer esas dos cosas. Bueno, si el proceso está bajo control, esa probabilidad pi es alfa. Porque ¿cuál es la probabilidad de que me caiga un punto fuera de los límites sabiendo que el proceso está bajo control? 1 sobre alfa. Y si el proceso está fuera de control, lo pueden razonar ustedes, eso que dice ahí. Claro, porque si el punto cae fuera de los límites, pero el proceso estaba fuera de control, la probabilidad de que pase eso es 1 menos beta. Porque beta sería al revés, digamos, que el proceso esté fuera de control y el punto cae adentro de los límites. Bien, entonces pi se convierte en 1 menos beta. La LSP en los dos casos es, como era 1 sobre pi. Entonces, nosotros cuando tenemos un gráfico de control, y vamos a suponer que ya definimos alfa en 0,0027, bueno, si tenemos el tamaño de muestra podemos sacar beta. Y podemos sacar 1 menos beta. Entonces, teniendo alfa y el tamaño de muestra ya definido, uno ya puede sacar las LSP. Y me van a medir la LSP bajo control. ¿Qué cosa? La cantidad de muestras en promedio hasta tener una falsa alarma. Ahora sí le ponemos, porque al decir esto, ya le ponemos nombre, decimos cantidad de muestras en promedio hasta obtener una falsa alarma. ¿Y esto qué sería? ¿Alguien se anima a decirme cómo interpretamos la LSP en este caso? ¿Qué me estaría midiendo la LSP? O sea, cantidad de muestras en promedios, ¿hasta qué? Si el proceso está fuera de control, sí. Acá Hasta yo que dije, suene bien la alarma. bien,
Y eso se le llama detectar un corrimiento. Serían cantidad de muestras en promedio hasta que se detecta el corrimiento. Entonces, bueno, son dos cosas que interesan, más que nada esta. Porque esta, como uno el alfa ya lo fijó, entonces uno dice, bueno, ya está, le pongo un alfa de tanto y yo sé que la falsa alarma la voy a tener en promedio cada tantas muestras. Pero esto otro es más interesante porque decir, a ver, yo quiero, ¿qué pasa si el promedio se corre en tal magnitud? ¿Cuántas muestras me llevará detectar ese corrimiento? Claro, lo que uno quisiera que me lleve una muestra o dos, que rápidamente yo detecte el corrimiento. Que bueno, eso va a pasar cuando el beta sea chiquito, o sea, cuando tenga una baja probabilidad de error de tipo 2, esto me va a dar cercano a 1 sobre esto. El mínimo es 1 sería, si beta fuese 0. Me queda 1, o sea que en la primera muestra lo detecte. Pero bueno, puede pasar que en la primera no detecte, o sea, cuanto más grande sea beta, más grande se va a hacer esta longitud de corrida promedio, y significa que me va a llevar más muestras detectar ese corrimiento, en promedio. Siempre estamos hablando de en promedio, siempre hay que decirlo eso, porque esta LSP es un promedio también. Porque obviamente que por ahí tuve suerte y lo detecté rápido, o al revés. A lo mejor yo tengo una LSP de 3 y capaz que en la primera muestra lo detecté, o en otro caso pasaron 5 muestras hasta que detecté el corrimiento. Pero de todos modos, uno le da un valor a esa, o sea, uno quiere que, por ejemplo, que esa LSP valga 3. Bueno, o sea, uno quiere darle un valor bajo. Guillermina, estábamos en otro link. Ahí está en el campus. Entonces le decía a uno, en una situación real, vamos a suponer, uno dice, bueno, quiero que la longitud, la LSP sea 3, por ejemplo, más allá que después puedo tener mala suerte y lo detecto en el quinto corrimiento, pero uno por lo menos, en la quinta muestra, pero uno por lo menos ya le dio ese valor. O sea, porque acá terminamos siempre cayendo en las cuestiones que vimos en la primera unidad acá. Como esto siguen siendo test de hipótesis, o sea que, bueno, por ejemplo, le dimos un valor a alfa, le podemos dar un valor a beta y sacamos el n tal que alfa y beta sean, o tal que beta valga tanto. ¿Bien? Entonces uno podría, por ejemplo, decir, yo quiero una LSP de 3, bueno, despejo beta, y después saco el n para tener ese beta. Usando la fórmula que usábamos en la primera unidad. Bueno, un ejemplo entonces. Dice, el diámetro de piezas metálicas sigue una ley normal con parámetro mu 2,5, sigma 0,2. Se sospecha que puede haber cambios en la media del proceso y preocupa si esta aumenta a 2,65. Fíjense que aparece esta cuestión que analizábamos mucho en la primera unidad, que decíamos, bueno, cuando hablamos de beta tenemos que decir a cuánto es el mu alternativo. Bueno, también esa terminología de corrimiento viene de acá. Es decir, ¿a cuánto se corre el proceso? Ese proceso de cambio. Es decir, entonces acá me está diciendo, un cambio aumenta a 2,65, preocupa. Entonces, ¿para qué nos va a servir este 2,65? ¿Para calcular qué cosa? El beta. El beta. O sea, el valor que venía el parámetro, 2,5, es el mu 0. Este posible corrimiento que preocupa va a servir para calcular el beta. Así que bueno, después
nada más hay que saber de qué tamaño son cada una de las muestras, en este caso de 5. Y se calcula, bueno, se trabaja con gráficos de control 3 sigma, quiere decir que el alfa ya se fijó en 0,0027 y se calcula un beta. Que acá no, digamos, que tengo que sacar la probabilidad, o sea, ¿qué tengo que sacar para calcular beta? Primero tengo que sacar los valores críticos, o sea, los límites de control. 2,5 más menos 3 por 0,2 sobre raíz de n. Una vez que tengo los límites de control, saco la probabilidad de que x raya esté dentro de esos límites, dado que mu es 2,65. O sea, la forma de calcular beta, que en este caso da 0,91. Alto, ¿no es cierto? Bueno, un corrimiento que es chiquito para la situación en la que estamos, con un tamaño de muestra de 5 y un sigma 0,2, este corrimiento es como muy chiquito, muy fino, y la probabilidad de detectarlo es baja, un beta alto. La LCP entonces era 1 sobre 1 menos beta. Bueno, acá están las dos LCP. Porque, como decía, hay dos. Si el proceso se encuentra bajo control, la LCP era 1 sobre alfa, 370. Este número es el más común porque casi siempre se trabaja con ese alfa. Entonces 370 muestras. Ahora, si estoy en la otra situación, que el proceso estuviera fuera de control, tengo que hacer 1 sobre 1 menos beta. Me da 11. Claro, porque como el beta es grande, ya la LSP me da grande. 11 muestras. Bueno, y acá otra cosa a tener en cuenta. Las LSP miden, digamos, la cantidad de muestras, pero no el tiempo. Y ahí entra en juego, bueno, ¿cada cuánto tomo las muestras? O sea que la LSP la podemos traducir a tiempo. Pero, o sea, la LSP es 11 en este caso. Ahora, cuando lo llevo a tiempo, que no es más, no se llama más LSP, pero yo digo, bueno, 11 muestras. ¿Cuánto tiempo es 11 muestras? Bueno, entonces ahí me fijo, ¿cada cuánto se estaban tomando las muestras? 6 muestras diarias. Entonces, casi 2 días. Acá lo dice. Pues son 6 muestras por día y yo detecto en promedio cada 11 muestras. Ahí lo llevé a tiempo. Si tomara una muestra por día sería cada 11 días, por ejemplo. Bueno, mucho tiempo, ¿no es cierto? En este caso dice, bueno, casi 2 días. No hay que redondearlo porque es un promedio también. Vamos a suponer que me da 1,83 días. Bueno, me dio 1,83 días. O sea, 11 muestras. Y ya está, se deja así. Porque tampoco es que uno tenga que llevarlo a días redondos. Porque aparte es algo, es un promedio, ¿no es cierto? Entonces, no es que voy a detectar en ese momento el corrimiento. Puede ser un poco antes, un poco después. Bueno, así que con todos estos conceptos es como que uno ya puede pensar en, por ejemplo, qué pasa si uno tiene que determinar el tamaño de la muestra. Entonces ya puede empezar a tener en cuenta estas cosas. Decir, bueno, si fijo el alfa en 0,0027, bueno, voy a tener que pensar qué beta quiero en qué corrimiento. Bueno, en 2,65 quiero un beta, o a lo mejor en vez de hablar de beta, hablo de en cuánto tiempo quiero detectar ese corrimiento. Entonces le estoy ya dando un valor a la LSP.
que es lo mismo que beta, porque después, una vez que fijé el SP, le fijo beta, cuánto quiero que valga, y bueno, y entonces estaríamos en esa situación de decir, obtengo el N necesario para ese beta. Y bueno, después, en las clases siguientes vamos a ir viendo otras situaciones más complicadas, ¿no? En el sentido de que no conozco el sigma, estamos en fase 1, porque todos estos ejemplos son fase 2, ¿bien? Donde yo ya sé, por ejemplo, que el promedio venía en 2,5. Fíjense que acá no estamos trabajando con, en este caso, en este ejemplo, o sea, no estamos trabajando con el gráfico en sí, viendo si los puntos caen adentro o afuera, sino ya lo que está atrás de todo eso, que es decir, a ver, ¿con qué beta estamos trabajando? ¿Con qué alfa? Tamaño de muestra, bueno, y las LSP, ¿qué tiene que ver con eso? Pero todos estos conceptos, todo lo que yo estoy explicando ahora va a estar siempre en todos los gráficos de control, aunque estemos en otras situaciones, todo esto van a estar siempre estos conceptos. Profe, Sí, una pregunta. ¿Cada punto del gráfico de control es sí, un promedio de las muestras tomadas? sí. Ah, bien. A ver, un segundito. Bueno, está esto de su grupo, pero antes de meterme en esto, vamos a ver un par de ejercicios. Acá del TP5 sería este. No sé si ya lo tenían, ¿no es cierto?, ahí visible. El TP5. Vamos a hacer, no estos dos, porque para hacer el segundo, el problema 2, es ese punto que venía ahora de subgrupos racionales. ¿Qué tiene que ver esto, el problema 2 y esto de los subgrupos racionales, con en qué momento tomo las muestras? Porque es la cuestión que estaría faltando, es decir, yo tomo 2 muestras por día. Bueno, ¿dónde conviene tomarlas? De eso se tratan los subgrupos racionales. O sea, tomo las 2 seguidas, entonces, bueno, a lo mejor tengo 2 turnos, entonces tomo una en cada turno, bueno, esas cuestiones. Pero vamos a ver estos problemas, 3 y 4. Dice, bueno, en un proceso de producción de láminas de amianto interesa controlar su espesor. Puede considerarse por experiencia que el espesor de las láminas se distribuye normalmente, la definición estándar es estable, se dice adelante gráfico de promedios de amplitud 3 sigma, tomando 4 muestras diarias de tamaño n igual a 5. La línea central, fíjense que en este problema, si me daría cuánto vale la desviación estándar, sería como el dato que me estaría faltando para poder calcular los límites de control. Porque tengo, bueno, el mu. El mu 0 tampoco está. Pero, o sea, tengo el tamaño de muestra, gráficos 3 sigma. Pero entonces me da estos valores. O sea, en vez de darme muy sigma, ya me da los límites calculados. Pero fíjense, si me dice que la línea central es 4,7 y los límites son 4,1 y 5,3. Bueno, primero, ¿cuánto estaría valiendo el mu 0?
4,7. 4,7. Ahí me está diciendo entonces sí, el mu 0, que es la línea central, 4,7. Y después de acá podría despejar, sabiendo que cuando yo hago más menos 3 por sigma sobre raíz de 5, despejo sigma. De acá y de acá puedo despejar sigma. ¿Bien? Así que bueno, ahí ya entonces estamos respondiendo así cómo obtener la desviación estándar del proceso. Esto está resuelto, pero lo escribo rápidamente porque si no tengo que ponerme a buscar el archivo en donde estaba. Total, les muestro cómo eso que dije recién, es decir, teníamos mu 0, 4,7. La línea central. Y después tenemos 4,1 y 5,3, y n es 5. Entonces, básicamente 4,1 sería igual al mu 0 menos 3 sigma sobre raíz de n. Este es 4,7, n es 5, así que puedo despejar sigma. O sea, sigma me va a quedar igual a, despejando, que me queda mu 0 menos 4,1 sobre 3 por raíz de n. Si no me despejé mal, raíz de n pasa por allá, el 3 por allá, bien. Que este es 4, vamos a ponerle ya 4,7, que es el mu 0. Entonces, ahí sacamos, y a este vamos a ponerle 5, que el n era 5. Bueno, si alguien quiere hacer la cuenta, si no, ahora yo hago la cuenta, si le ponemos el valor al desvío estándar. Bueno, y después dice, ahí estaríamos ya como sacándolo, ¿no es cierto?, a partir de cuánto eran esos parámetros conocidos a partir de que me daba los límites. Dice, bueno, suponga que la medida del proceso aumenta a 4,8. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho aumento sea detectado en la siguiente muestra? Bueno, esta probabilidad, ¿cómo se le llama? En este caso, suponiendo esto. Menos beta. 1 menos beta, bien. Porque es la probabilidad de que ese aumento sea detectado. O sea que vamos a sacar beta. Beta poniendo que mu vale 4,8. ¿Alguien hizo el cálculo? Queda 0,6 sobre 3. 0,447. No. Bien. Entonces ahora lo que vamos a sacar es, suponiendo que mu era, ¿cuánto era que decía? 4,8. Ese sería el mu alternativo, 4,8. Entonces ahí calculamos beta. Y bueno, a ver, si se acuerdan cómo calcular beta, ¿cómo planteamos acá? ¿Cómo se planteaba beta? La probabilidad de que Z sea mayor
Si lo ponemos como X raya, en vez de Z, Menos mu sería, entonces. no, me refiero, o sea, que X raya sea como, o esté Igual a donde. 4,8. ¿Cómo? Que sea igual a 4,8 X raya, mientras que mu es 4,7. Me parece que vamos a No tener sé. que repasar. Oh, ¿No sería que X raya está entre 4,1 y 5,3? Tal que mu sea igual a 4,8. bien. Los límites eran. Me parece que vamos a tener que revisar ahí las notas que pusimos en el parcial 1, ¿no? Claro, o sea, los límites de control son los valores críticos. Entonces, ¿cómo decimos? La probabilidad de que X raya esté en la zona de no rechazo de H0. ¿Y qué más le agregamos? Tal que mu es igual a 4,8. Claro. Y acá ponemos el mu alternativo. O sea, este es beta. No rechazar H0, dado que es falsa. Falsa es un valor distinto a 4,7. En este caso, como podemos poner acá infinitos valores diferentes, pero el que nos interesa es 4,8, el que estamos suponiendo. Entonces, no rechazar H0, dado que mu, o sea, dado que H0 es falsa. Ese es beta. Bueno, se estandariza y se saca la probabilidad. 4,1, 5,3. Saco, vamos a sacarlo con el Minitab, porque bueno, ya lo saben sacar ustedes esa probabilidad, está planteada, así que es nada más hacer el cálculo. ¿Dónde estoy? Creo que me perdí. Media 4,8, desvío 0,447. Y le voy a pedir la probabilidad entre 4,1 y 5,3. 0,8097. El beta. Bueno, obviamente, claro, lo que pasa es que es un corrimiento también muy chiquito. De promedio se corre de 4,7 a 4,8. Para estos límites, ese corrimiento es muy chiquito, por eso da un beta grande. Era 0,8097, bueno. Bien, ese es el beta entonces para... ¿Cuál es la probabilidad de...? Ah, bueno, era 1 menos beta, ¿no es cierto? Así que ya le podría haber pedido a Minitab directamente 1 menos eso. Como por fuera. Ah, pero me hace poner los dos valores iguales, así que no importa. Bueno, 1 menos 0,8097. Bueno, aproximadamente 0,09. Eso es el 1 menos beta, o sea, una probabilidad baja de detectar el corrimiento. ¿Cuánto tiempo transcurre en promedio para detectar ese aumento que sacamos recién
para que se produzca una falsa alarma. Bueno, primero, entonces, para detectar el aumento S, ¿cómo sacamos? ¿Qué tenemos que calcular? Primero, para obtener cuánto tiempo transcurre en promedio para detectar un aumento como el que sacamos recién. ¿Qué hacemos con tenemos esta probabilidad? ¿Qué definimos El recién? LSP. La LSP. Que es, en este caso, es 1 sobre 1 menos beta. Porque en el caso de que estamos en esta situación del corrimiento o sea, 1 sobre esto. No, como era ahí 0 y pico, lo redondeamos en 11. O era muy chiquitito lo que venía después de la coma, así que bueno. En promedio, cada 11 muestras se detecta el corrimiento, pero no es el tiempo todavía, porque dije cada 11 muestras. ¿Qué faltaría para que sea un tiempo? ¿Qué otro dato ahí me interesa para llevarlo a tiempo? Porque yo dije, cada 11 muestras, lo que sacamos acá es que cada 11 muestras en promedio se va a detectar este corrimiento de 4,8. Pero cuando digo 11 muestras, no estoy hablando de tiempo. Específicamente de tiempo. ¿Qué otro dato necesito? ¿Cada cuánto se toman las muestras? Claro. ¿Y dónde está eso? Lo de 4 muestras diarias. 4 muestras diarias. Bien. Bueno, dividimos por 4 porque necesitamos 4 muestras diarias. 11 sobre 4. Casi. Entre 2 y... Esperen, se me hace cualquier cosa ya. Entre 2 y 3. 2,75 aproximadamente. Esto se llama, así le ponemos muestras. Y lo llevamos a días. Como son 4 muestras por día, 11 muestras equivalen a 2,75 días. En promedio, cada ese tiempo se detecta un corrimiento. Y para que se produzca una falsa alarma, ¿cómo hacíamos? Hay que sacar alfa. Alfa, bien. O sea, cambiar acá, en vez de 1 menos beta, va alfa ahí. Bueno, pero alfa, cuando el gráfico era como estos, donde hicimos mu 0, acá era un menos, ahí parece, no sé si un puntito, una rayita. Cuando los límites son más menos 3, ¿cuánto valía alfa? 370 puede ser. Ah, el 0,0. Sí, bien. La LSP
igual a 1 sobre alfa daba 3,70. Bien, muestras sería en este caso. Se divide por 4 y es días. Bien, o sea, alfa entonces, al ser 3 sigma, es 0,0027. La inversa de este número, que es 370, es la LSP. Esta se llama bajo control y esta fuera de control. Esta es la que siempre queda más o menos, o sea, se fija y generalmente es ese valor. Y esta es la que no, esta ya depende de, o sea que en este caso era 11 muestras, o sea, depende del tamaño de la muestra, de qué corrimiento queremos detectar. En este caso, como es un corrimiento muy chiquito, necesitaría una muestra muy grande para poder detectarlo rápidamente. Con este tamaño de muestra de 5, me da que recién cada 11 muestras estaría detectando ese corrimiento. Y después, ¿qué pasaría si cambiamos de 3 sigma a 2 sigma? O sea, si cambiamos este 3 por un 2. ¿Qué es lo primero que podemos decir que cambia? Los límites superiores e inferiores. Bien. Y en cuanto a alfa y beta, o sea, más allá de que por ahí los dos van a cambiar, pero ¿cuál es el que directamente depende de este número? El alfa. El alfa. Es decir, al cambiar acá en 2, pues ya decimos no es más 0,0027, sino que será, bueno, un valor que es cercano al 5% también por la regla empírica. 0,045 aproximadamente. Nos daría en ese caso el alfa. Pero bueno, uno puede sacar esa, buscando una tabla, digamos, con un z de 2 y sacar ahí el alfa. A ver. Estaba viendo porque Eugenia está con problemas de internet. No sé si se va a poder conectar. Ya volví, paso Ah, un ratito. ni me di cuenta que estabas hablando. Me fui 10 minutos y volví. Está bien. Bueno, porque vos entras directo, digamos. No me preguntas. Claro. No me había dado cuenta. Bueno. A ver si hacemos algo más acá de los problemas. Profe, ¿y ahí el alfa Sí. aumentaría o disminuiría? Si lo Bueno, cambias por el 2. te lo pregunto a vos o a cualquier otro que quiera responder. ¿Qué pasa si el coeficiente, si el z es 2 en vez de 3? O sea, en la gráfica vamos a suponer que el 3 está por ahí, el 2 está más acá. ¿Bien? ¿Qué estaría pasando con el alfa? Aumentaría. Aumenta, claro, porque cuando vos decís 3, z vale 3, el alfa es esa probabilidad que queda mayor a 3 y menor a menos 3. Cuando decimos 2, es mayor a 2 y menor a menos 2, que es más grande. Es casi el 5%, 0,05 casi. O sea, aumenta bastante de pasar de 3 a 2. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, del 4
hago un comentario nomás, que también, bueno, están resueltos estos. Es parecido, el 4 al 3, son gráficos de amplitud 3 sigma, bueno, 10 piezas cada 3 horas, el N es 10, nos dice cada cuánto se toman las muestras. Pero nos encontramos con que, bueno, también se habla de un desplazamiento del promedio mu, o sea, en ese sentido, igual que el problema anterior, pero fíjense que ese desplazamiento preocupa si es mayor o igual a 0,9 sigma. Se me lo está dando en función del sigma el corrimiento. No me dice mu vale tanto, mu cero tanto y mu alternativo tanto. Y bueno, pero se puede sacar lo mismo que hicimos recién con el alfa y el beta, o sea, sacando el alfa, se puede hacer también en este problema, igual. Porque cuando nosotros hablamos de corrimiento, lo que nos termina interesando más que nada es cuánto cambia. Por ejemplo, acá era de 4,7 a 4,8. Más que si era 4,7 o si acá era cualquier otro número y se corría 0,1, el beta no iba a dar lo mismo. Porque lo que termina importando es ese cambio cuánto vale, no en sí el número de mu, en qué número estaba. Entonces, quiere decir que no importa cuánto vale mu, vale esto, el corrimiento. Pero tampoco me dice cuánto vale, me dice 0,9 sigma. Y bueno, y en realidad tampoco, también se puede resolver esto, aunque no me diga exactamente cuánto vale el corrimiento, sino que esté expresado de esta manera, porque en definitiva cuando uno estandariza, lo que termina importando es cuántas veces el desvío estándar, porque uno divide, cuando uno estandariza, divide por sigma, y entonces se simplifica. Así que cuando uno plantea el beta, esta probabilidad en ese problema que está ahí, lo que va a pasar es que no tengo los números, pero los pongo en función de mu y sigma y se simplifican. Es decir, si yo acá tengo mu 0 menos eh, 3 sigma sobre raíz de n. Lo único que conozco acá es n. Menos, menor que x raya. Menor que, bueno, mu 0 más 3 sigma sobre raíz de n. O sea, estoy planteando esto mismo, nada más que en función de lo que son estos dos números, que son los valores críticos. Dado que mu alternativo es igual a mu 0 más 0,9 por sigma. Bueno, entonces lo único que tengo es n, pero igual se puede sacar este beta, porque el mu se va a simplificar, es decir, cuando yo estandarizo, yo lo que tengo que hacer es estandarizar estos dos números. Le tengo que restar mu, que es este número, y dividir por sigma sobre raíz de n para estandarizar. Entonces el mu se va a ir cuando le reste esto, tanto el mu de acá como de acá se van a ir en los dos casos con este mu, y cuando lo divida, me va a quedar, por ejemplo, 3 sigma sobre raíz de n, más 0,9 sigma, o menos 0,9 sigma. Y cuando eso lo divido por sigma sobre raíz de n, se simplifican todos los sigmas, y se puede obtener esta probabilidad. Entonces, en definitiva, o sea, el problema es muy parecido, el 4 al 3, donde tengo que calcular un beta para un corrimiento, pero el corrimiento no lo tengo, es decir, cuánto vale el mu alternativo, lo tengo expresado de esta manera, que es el mu 0 más 0,9 sigma, pero eso no importa, y de igual manera, teniendo el n, se puede sacar el beta.